uno de los elementos más duros de nuestra triste realidad cotidiana es que le hemos dado la espalda a los grandes problemas nacionales. Y se la damos por un camino muy cómodo, que es el de desentendernos del Congreso de la República, que es donde están nuestros representantes y donde se deben producir los grandes debates sobre la vida nacional. Nos acostumbramos a que eso no existía desde las épocas del presidente Uribe y especialmente de los comienzos. El país volvió a estar pendiente de lo que pasaba en el Congreso. Después volvieron épocas más oscuras y ahora en la época de Santos, las épocas terribles del clientelismo y de la mermelada. Para ver cómo se reparte mermelada tiempo sobra, para ver ausentismo tiempo sobra. El Centro Democrático está haciendo grandes esfuerzos. Llegó al Congreso con el presidente Uribe, que es un líder indiscutible de América, y con una generación completamente nueva, inclusive y compuesta por personas ya maduras, pero que son nuevas, totalmente nuevas en la política colombiana, y que han irrumpido en ella todos los jóvenes de edad y los nuevos en la política con una fuerza enorme en el escenario nacional. Pero el país está de espaldas a esas realidades. Hoy, con todo y lo grave que es el tema de Venezuela y de la frontera y del tratamiento que Nicolás Maduro le está dando a nuestros compatriotas, Colombia debería estar conmovida hasta sus cimientos por el debate que el senador Iván Duque del Centro Democrático, Generación del 14, ha propuesto sobre la situación económica del país. Esto no es menuda, estas no son cosas menores. Lo que el senador Iván Duque llamó la tormenta perfecta es el emplazamiento del país a una crisis probablemente irreversible, necesariamente trágica. Aquí debiéramos estar opinando todos, los periodistas, los comentaristas, los intelectuales, los economistas, los políticos, todos debiéramos estar alrededor de ese problema monumental. Pero Colombia le da la espalda a su realidad, se fuga de ella. Seguimos muy pendientes, ya con menos interés, de la Vuelta a España, y seguimos pendientes de las hazañas que pueda alcanzar Mariana Duque en el US Open. Y desde luego pendientes de esa tragicomedia que es lo que han desatado Maduro y Santos en la frontera y que no saben cómo resolver. Y de espaldas a nuestra realidad. Iván Duque nos dijo las siguientes cosas. Primero, que tenemos un déficit en cuenta corriente como no lo tuvimos nunca en muchísimos años. Un déficit en cuenta corriente que llega al 7%, que es una cifra escandalosa. Un editorial a la explicación de lo que ese fenómeno significa. Pero en últimas se trata de que toda nuestra balanza comercial, es decir, la comparación de exportaciones con las importaciones, y referida a la inversión extranjera como su complemento necesario, nos produce unos resultados lamentables. Tenemos un déficit gigantesco en cuenta corriente, que lo vamos a tapar y de mala manera con crédito externo, es decir, endeudándonos. Antes alguien hablaba de la prosperidad a debe, aquí debemos hablar de la decadencia a debe. El déficit en cuenta corriente es un problema monumental, que se origina en un hecho escandaloso, y es que nuestras exportaciones valen menos que nuestras importaciones. O sea que tenemos un déficit de balanza comercial, que es lo que no se puede permitir nunca un país en desarrollo. Tenemos que exportar, exportar y exportar. Pero para exportar se necesitan condiciones. Para exportar lo primero que se necesita, valga pero grullada, exportadores. Es decir, empresas sólidas, empresas fuertes, empresas que tengan dinámica, impulso, porque saben que al final de una tarea muy dura van a ganar dinero, van a aumentar sus capitales y su capacidad de producción y su capacidad evolutiva. Pero unas empresas agobiadas como las que están en Colombia, por inseguridad, por falta de logística, esas que no pueden exportar. Y ahí está la realidad. Cuando se nos cayeron los precios del petróleo y cuando se van a caer ahora también las cantidades del petróleo que podamos producir, hemos descubierto que estábamos llenos de peladuras debajo de las enjalmas, porque habíamos destruido la capacidad productiva del empresariado colombiano.
tanto del empresariado industrial como del empresariado agropecuario. En eso estamos, en la ruina. Pero no solamente es también el déficit comercial, sino que eso viene de la mano de un déficit fiscal de unas proporciones enormes, que el ministro de Hacienda trata de tapar por todos los medios. En el Brasil, por menos, están llevando a Dilma Rousseff ante los tribunales, por engañar al país, por tratar de tapar la realidad, por esconder una situación económica y una situación fiscal que el país tiene derecho a conocer para poder enfrentar. Pero como aquí hay que gastar y gastar y gastar, porque hay que repartir mermelada sobre la tostada, así la tostada cada vez esté más reducida y la mermelada se esté agotando, hay que comprar conciencias, hay que comprar voluntades, hay que mantener unos índices sencillamente colosales de publicidad en los medios y especialmente en la televisión. Claro, hay que crear una realidad artificial para esconder un hecho. No tenemos dinero con que hacer las cosas elementales. La crisis en la salud sigue plenamente vigente, así el ministro diga todos los días lo contrario. El mismo ministro que no fue capaz de resolver el problema que se presentó con las niñas del Carmen de Bolívar con la famosa vacuna contra el papiloma humano. Ese ministro es el que dice todos los días que no hay crisis de salud. Los colombianos todos los días tienen la amarga prueba en contraria, que sí hay crisis en la salud. Pero hay crisis también en la educación. ¿Dónde está la jornada continua para los jóvenes de los estratos bajos que terminan saliendo del colegio a la 1 de la tarde o a las 12 del día para buscar el complemento de su educación en las pandillas y en las ollas? Dios mío, qué porvenir ese. No hay dinero suficiente, no lo hay para cosas tan elementales como dotar unos aviones de capacidad para extinguir fuegos y cuando el país incendia, incendiado se queda porque hay que apagarlo con baldes. Para las cosas más elementales y simples no hay dinero, sencillamente no hay con qué. Y no nos han revelado la realidad de un déficit fiscal gigantesco porque todo el esfuerzo fiscal se va en sueldos, se va en contratos inútiles, se va en corruptelas. El país se está desangrando a través de ese déficit fiscal. Eso produce una consecuencia y una consecuencia trágica. Colombia tiene que crecer por lo menos al 5,5% anual para que no se aumente la brecha entre los ricos y los pobres, para que no se multiplique la pobreza real, tapada por cifras aparentes y por realidades mentirosas. El cuento del empleo creciente con que el doctor Perfetti nos regala todos los meses no pasa de ser un cuento y un cuento barato. El empleo al que se refiere el doctor Perfetti es el que se llama el empleo por cuenta propia, que es la del infeliz que sale en los semáforos a hacer piruetas con un par de pelotas a ver si la gente le extiende unas monedas. Ese es un empleado para el doctor Perfetti. Y es un empleado el que marcha con la carretilla con mangos a ver si encuentra un comprador en cualquiera de las esquinas. Ese es un empleado para el doctor Perfetti. Lo que tenemos es un desempleo ignominioso, tapado por unas cifras mentirosas que envuelven en la mitad de su núcleo una realidad afrentosa, lo que se llama la informalidad, que no es otra cosa que la miseria, que se expresa también en esa otra cosa que llaman, además de empleados por cuenta propia, empleados sin remuneración, es decir, la esclavitud. Desde la época de los palenques, eso ha existido siempre, la esclavitud. Tal vez por un plato de comida la gente entrega su capacidad de trabajo, que son empleados para el doctor Perfetti. La situación tiene una expresión en términos técnicos y es el bajo crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. En lugar de ese 5,5%, en este año no vamos a crecer ni de lejos al 3%. Esa es una cifra insostenible. El país así no puede vivir sin tener un crecimiento enorme de la pobreza real, de la verdadera, no de las estadísticas y de los empleos mentirosos, porque esa es la verdad. Y eso viene de la mano
con el crecimiento en el costo de vida, que cada uno de ustedes lo habrá notado, querido oyente. Vaya al mercado y me cuenta cómo le va al final cuando le cobren. Miren los precios de las cosas que están aumentando a toda la carrera. Hay un fenómeno inflacionario que superó al Banco de la República y no sabe qué hacer, porque las medidas tradicionales y las más obvias y las más fuertes para controlar el desbordamiento del tipo de cambio pudiera ser un aumento en las tasas de interés, y el aumento en la tasa de interés lo que produce es más recesión. Y aumentar las tasas de interés trae consigo unos efectos económicos completamente indeseables dentro de esta tormenta perfecta. El senador Iván Duque lo dijo, hizo un debate magnífico, extraordinario, lo vamos a tener aquí al aire, pero el país vive de espaldas a sus más amargas realidades, lo que quiere decir que lo van a tomar por sorpresa y lo van a destruir. El deber de un líder, el deber de uno que en realidad lo sea, es el demostrar los peligros que están adelante. Y aquí no tenemos un líder, tenemos un hombre arrastrado por las circunstancias, un hombre que viene empujado en todos los órdenes del comportamiento social, porque no tiene capacidad de liderazgo, pero ese fue el que se hizo elegir con las marrullas que todos sabemos. El país tiene que reaccionar, la tormenta perfecta va a empezar a caer, y estamos muy mal pertrechado ejército para defendernos de ella. La tormenta perfecta. Iván Duque ha puesto el dedo en la llaga. El presidente Uribe y su gente desde el Congreso están llamando con verdadera desesperación a la conciencia nacional para que se ocupe de sus problemas reales, los que son impostergables y los que son insalvables si no se hace una grande y alta política, empezando, como lo dice el presidente Uribe, por un esfuerzo de austeridad radical, que no viene de la mano propiamente de esta figura detestable del aumento de los salarios de los congresistas y de los magistrados de las altas cortes en el momento más inoportuno de nuestra historia reciente. Los grandes problemas nacionales están siendo desatendidos. Viva el circo, viva el tema de la frontera con Venezuela, la vuelta a España y nuestra actuación en el US Open. Y ahora viene, hágame el favor, nada menos que el partido de fútbol con México. Dediquémonos a todas esas cosas y abandonemos los elementos más graves de nuestro presente y más comprometidos para nuestro futuro. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en